Soy el doctor Luis Rojas, asesor científico de la empresa Optonex. El día de hoy contamos con una nueva webinar por parte de nuestro distinguido doctor Jerry Bilbao. Doc, muchas gracias de antemano y le dejo la sala a usted. Creo que tiene el audio deshabilitado, Doc. Ya, ok. Ahora sí creo que estamos con el sonido bien. Ahora sí, Doc. Perfecto. Ok. Bien. Estamos hoy día con el tema de artrosis de las articulaciones mayores y el beneficio que podemos tener con el ozono. Hay algunas consideraciones que vamos a hacer. Ah, el comportamiento de las artrosis de las articulaciones mayores son más determinantes que las menores. Las menores generalmente producen también discapacidad, pero generalmente el paciente ah, puede sobreponerse, mientras que en las mayores el problema es determinante porque lleva a la postración. Quisiera empezar definiendo primero para ubicarnos en todo lo que nosotros tenemos, y es lo siguiente. La definición es: la osteoartrosis es una patología degenerativa de las articulaciones y esta se caracteriza por la degradación del cartílago articular hialino. Generalmente, como nosotros vamos a ver pacientes que vengan ya en el estado 3, 4, nosotros vamos a tener un paciente que se queja de dolor, como que está moliendo los huesos en la articulación. Y generalmente es un paciente que ya tiene edad. Por lo tanto, la primera consideración que debemos tener en cuenta es que el envejecimiento del organismo se asocia en forma importante con la presencia de esta patología. Una característica importante es una progresión lenta. Esa enfermedad no empezó hace 15 días, empezó hace 20, 30 años atrás, con un síndrome que se llama síndrome inflamatorio de bajo grado, y generalmente lleva a a una degradación, a una deformación del tejido que va a manifestarse después en una artrosis y la deformación de la articulación. Hay una insuficiencia en los procesos de reparación del cartílago debido al síndrome inflamatorio subyacente, y generalmente va a haber una degradación de la matriz extracelular, es decir, hay una falta de reparación del tejido en sí mismo. Hay una muerte de condrocitos y hay una pérdida total de la integridad del cartílago. Hay otra definición que dice que es una patología degenerativa de las articulaciones que se caracteriza por la degradación del cartílago hialino. La figura que tenemos al costado nos muestra una articulación en la cual tenemos formación de mamelones, pero si observamos bien, todo el cartílago que recubre la cabeza del hueso está totalmente deformada. Tiene un color rojizo porque es un proceso inflamatorio permanente. El desarrollo generalmente de esta patología no queda solamente en el cartílago, sino va avanzando hacia el hueso subcondral, y generalmente el tejido sinovial también es afectado y van a producir los síntomas clásicos de una inflamación. Ahora, el concepto general de osteoartrosis, generalmente nos centrábamos antes en la deformación del cartílago o el hueso, pero no le dábamos importancia al tejido sinovial. Pero ahora vemos que hay un componente total en la articulación de deformación, de degradación del tejido, y en las fases finales de la artrosis la membrana sinovial desarrolla una respuesta inflamatoria que contribuye muy francamente ah, en la patogenia y la enfermedad y en el grado de expresividad clínica, es decir, mientras más inflamación haya en los tejidos sinoviales, el paciente va a tener más postración, más discapacidad. Por lo tanto, es un paciente que tenemos que tener una solución para él.
Ahí vamos a analizar cuando nos toque el momento de hablar sobre posibilidades de tratamiento y vamos a ver que no es tan simple, que, pero que en el ozono tenemos una esperanza real. Generalmente hay cambios que se producen en la membrana sinovial y pueden ir de los grados leves a severos, y estos cambios son observados determinantemente para poder definir en la clínica es con la membrana del sinovial. Ahora, esta enfermedad se caracteriza, vamos a ver, como dijimos hace un momento, una destrucción del cartílago y del condrocito. Hay cambios óseos en el hueso subcondral, es decir, el hueso en sí mismo, el trabeculado del hueso empieza a cambiar y el paciente va a notar esa manifestación y la va a decir, es como si estuvieran moliendo los huesos en mi pie, en mi rodilla, en mi codo, en mi cadera. Hay una deformación de los tendones que son el sistema de palancas que tiene el organismo, van a empezar deformándose. Generalmente hay un punto que empieza y eso es una tendinitis, una bursitis que se da en la mayoría de las articulaciones y el paciente generalmente se empieza a automedicar con antiinflamatorios, AINES, pero que en sí mismo tenemos que visualizar que ya empezó la degradación del cartílago. En la figura del costado tenemos una artrosis que va del grado 1 al grado 4. El cartílago sufre fracturas perpendiculares a la superficie, es decir, empieza con el grado 1 donde aparentemente radiológicamente y clínicamente casi no se observa nada, pero en el grado 4 ya tenemos la deformación de la articulación completa. Ha habido una disminución en el colágeno, los proteoglicanos, y en el grado 1 donde hay una flexibilidad, hay una conservación fisiológica de los movimientos, grado 4 tenemos una rigidez articular, dolor, deformidad, hay una limitación funcional y las cuales afectan negativamente sobre la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿cuál es el origen de la enfermedad? La teoría más generalizada defiende lo siguiente. En el cartílago articular donde se produce la pérdida del equilibrio entre el programa catabólico y anabólico del condrocito. ¿Qué significa? Significa que normalmente con los años nosotros tenemos un deterioro del tejido, pero que hay un sistema de fondo que hace el anabolismo del tejido, es decir, va a formar tejido nuevo, va a renovar ese tejido. Pero cuando se da la alteración en sí mismo de este equilibrio, empezamos a ver una destrucción mayor y no vemos en la fase anabólica la reparación del tejido. Por lo tanto, el paciente empieza a tener dificultades en las distintas articulaciones. Normalmente lo que vamos a ver es un daño directo sobre la articulación forzada. La otra hipótesis de la enfermedad sugiere que el origen de la osteoartrosis es una consecuencia de un desorden sistémico que afectaría la diferenciación de las células estromáticas y el metabolismo lipídico. Conforme vamos avanzando en la ciencia, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos que hay un síndrome inflamatorio de bajo grado. Este síndrome inflamatorio está afectado por mediadores químicos y estos mediadores van a irse de acuerdo al metabolismo que nosotros tenemos. Es decir, parte de lo que nosotros tenemos en el estilo de vida que llevamos, lo vamos a reflejar en las articulaciones. ¿Por qué? Porque el síndrome inflamatorio bajo grado se manifiesta en todos los terrenos del organismo, de la economía corporal, y tiene que ver con el metabolismo en sí mismo de todos nuestros tejidos. La probable hipótesis del origen de la enfermedad considera que hay un desgaste degenerativo de la articulación y recientemente ha demostrado que tiene un componente inflamatorio con incremento de actividades de citoquinas y quimiquinas, que es lo que le decía en un momento. Hace unas 3 clases hablábamos sobre la modulación del ozono en el sistema inmune y en el sistema en general de defensa del organismo. Y nosotros veíamos cómo cuando hay las citoquinas liberadas proinflamatorias, estas van a producir una deformación en los tejidos, van a bloquear algunos receptores y favorecer otros. Va a haber un desequilibrio en la apoptosis o en la regeneración de los tejidos y eso por supuesto que va a traer, en el caso de las articulaciones, una deformación en sí misma con los síntomas que presentan esta patología clínica.
hay algunos parámetros, todo se debe hacer medido, es decir, en medicina hablamos del dolor y tenemos que medirlo, hablamos de la inflamación y tenemos que medirlo, es decir, todo tenemos que medir para tener un equilibrio y un valor de referencia, saber si nuestros pacientes mejoran o no, no solamente debe ser subjetivo, sino debemos medirlo. Hay dos escalas que se manejan, que la WOMAX y Rasmussen. WOMAX maneja 17 ítems. No es muy práctica porque hay ítems en los cuales realmente lo subjetivo tratamos de ponerlo en números y eso es un poco complicado porque tiene que ver la percepción del paciente. En Rasmussen es más simple, aún con los mismos ah, síntomas. Y en Rasmussen valoramos dolor, capacidad de marcha, extensión de la rodilla, rango de movimiento, la estabilidad, la fuerza muscular y la fuerza muscular de masa vecina. Todos estos parámetros los ponemos en número, viendo desde las dificultades mayores a las menores, tratando de ver el deterioro eventual que va a tener la articulación paso a paso y eso nos va a dar también el pronóstico para el paciente. No olvidemos, a paciente que sea por la obesidad, como en la figura que tenemos, paciente que es muy delgado, pero ha jugado, ha ejercitado un deporte en el cual el impacto es permanente, como el caso vamos a hablar del fútbol. Los pacientes que vamos a tener son pacientes que rápidamente tienen osteoartrosis, ya sea por lesiones o sea por el mismo trajín del deporte. Y encima de eso, algunos factores inflamatorios, metabólicos por el tipo de alimentación y estilo de vida, y en otros en sí mismo también puede ser por traumas que puedan sufrir en las articulaciones. Hay una suma de todo, pero lo cierto es que el paciente llega diciendo no puedo caminar o no puedo sentarme, no puedo pararme por el dolor en la espalda o el hombro, no puedo subir el brazo porque ya tengo dolor. Hay una dificultad en la funcionalidad de la articulación. Hay un ángulo en el cual la articulación permite que el paciente la mueva, más allá de eso ya no. Y hay una franca disminución de la fuerza muscular que nosotros podemos valorarla en el devenir de la enfermedad. La artrosis también se puede clasificar como primaria o idiopática y es aquella que no hay una causa aparente. Generalmente vemos esto en pacientes más jóvenes, en los cuales por factores inmunológicos pues, empieza a darse esta articulación. Debo decir que tengo un par de pacientes en los cuales empezó la artrosis deformante sin ningún motivo hasta el día de hoy, desde temprana edad, 25, 27 años. Llegado a los 50, ellos tienen dificultades, pero que se han logrado detener gracias al tratamiento del ozono. Ellos ya pasaron por toda la etapa de antiinflamatorio, fisioterapia, se les ha hecho electromagneto, se les ha hecho acupuntura, y lo que los médicos optaron por ofrecerle como opción es el reemplazo total en caderas. Y el problema es que una artrosis lleva a otra, y generalmente lo que vamos a tener es lo siguiente. La deformación, demos el pensamiento libre que puede ser que empiece rodillas, las rodillas van a afectar la cadera y la cadera va a afectar la espalda. Ah, tenemos una paciente en el centro que ella está con tratamiento permanente de ozono y ya ella aceptó la cirugía de columna por una artrosis deformante que partió desde el tobillo, inclusive podemos decir, por un reumatismo articular que deformó el caminar de ella. Y evidentemente la artrosis empezó a ser blanco en las articulaciones siguientes. Lo que ahora lleva es que el proceso inflamatorio no se ha detenido, la cirugía no ha sido la opción adecuada y la paciente ahora está con ozono, es decir, empezando a controlar, a equilibrar el daño que ha tenido. Pero son idiopáticas, sin mayor aparente causa. Hay una artrosis secundaria, cuya afección ocurre debido a múltiples factores patogénicos locales. Hablábamos del jugador de fútbol que
permanentemente entrena, corre, que sufre traumas directos sobre los tobillos o las lesiones por salto en las rodillas, y estas van a determinar que las lesiones meniscales sean más frecuentes y estas van a repercutir después en la cadera y después en la columna. Cuando nosotros tenemos esta visión de la enfermedad, entendemos que no hay una osteoartrosis que se detenga en una sola articulación o en un solo miembro. Esto va a repercutir en todas las articulaciones en el paso a paso y por lo tanto tenemos que tener un esquema de tratamiento que podamos ofrecerle al paciente. Ok, hablamos sobre los grados de artrosis. El grado 1 es dudoso. Vemos que en la radiografía no tenemos mayor cosa. La radiografía muestra los parámetros normales de separación, revestimiento óseo, revestimiento cartilaginoso dentro de lo normal. Generalmente es el paciente que decimos no tiene nada. No, ya tiene, pero en la placa radiográfica nunca vamos a poder encontrar, no vamos a poder tener la imagen inflamatoria. Vamos a tener la imagen deformante, pero la deformante no es el inicio, es el siguiente paso. Por lo tanto, el grado 2, hay una deformación mínima. Si observan el lado derecho, hay una disminución del espacio intraarticular y esta disminución de espacio hace que ya haya un cambio de eje. Hay un cambio de eje con perjuicio del equilibrio, con inclinación de la pierna y con lesiones más frecuentes sobre la rodilla. Este es el paciente que generalmente cualquier movimiento ya lo desequilibra, paciente que no tiene ya tanta fuerza para hacer un movimiento o tener fuerza para mover un mueble, por ejemplo, una silla. A veces el dolor ya es tan franco que el paciente ya tiene dificultades. En el grado 3 es moderado, vemos ya una imagen que nos da la idea de una calcificación más intensa y habíamos hablado que hay un equilibrio entre anabolismo y catabolismo de la articulación. Ese desequilibrio lo podemos ver aquí. Vemos que el espacio intraarticular está disminuido, vemos que hay lesiones osteofíticas más precisas en la articulación y en el grado 4 es obvio, tenemos una deformación inclusive del hueso subcontral y hacia arriba, que llega por encima de 2 centímetros del platillo articular. Esto nosotros nos debe dar lo siguiente, nos debe llevar a pensar lo siguiente. El condrocito es un elemento celular presente en el artículo, en la articulación, es un cartílago normal inicialmente. Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad y reparación de la matriz. Esto lo estoy leyendo porque quiero que fijemos lo siguiente. El condrocito es el que se va a afectar. El condrocito afecta, si se afecta el condrocito, afecta la integridad, eso es obvio, pero también está afectada la reparación. O sea, aquí hay una lesión a la célula y hay una reparación, hay un daño al tejido, por lo que no se produce la reparación del daño celular. Es decir, me corto la piel y automáticamente empieza un proceso de reparación que se llama cicatrización. En las articulaciones hay el daño por el impacto, por el peso, por la causa aparente que pueda darse en la articulación, e inmediatamente empieza a producirse una reparación. Eso es lo normal. Cuando hay daño sobre el condrocito, nosotros no tenemos ese equilibrio anabólico-catabólico o catabólico-anabólico, para decirlo correctamente, y nos vamos a ir a un cuadro que debemos de tener en mente. Hay cambio en el número de células y esto se da porque hay una alteración de la apoptosis. Hay una muerte celular por apoptosis, que esto debería ser lo normal. Células que van muriendo para dar espacio a células nuevas. Pero en la inflamación vamos a tener la apoptosis por necrosis, la muerte celular por necrosis, y con la alteración inflamatoria nosotros tenemos el cuadro completo. Por lo tanto, en el cartílago tenemos el intercambio, la figura del costado, quisiera que observe, un condrocito normal que va a ir en 3 direcciones. La primera, en la cual hay una liberación de citoquinas, es un proceso, por lo tanto, inflamatorio químico que va a producir necrosis en el tejido. Es decir, el impacto, el golpe va a empezar, eso, el cartílago es un cartílago avascular y el impacto determina
determina un déficit más grande de oxigenación en el tejido. Por lo tanto, la célula muere por el impacto y por la inflamación. Esta necrosis hace que no haya una reparación del tejido, hay una cicatrización muchas veces. Y esto es lo que nosotros vamos a ver como fracturas perpendiculares en el tejido y en el hueso que está subyacente. El segundo camino tenemos un condrocito hipertrófico, que es un condrocito que ha tenido estímulos de lesión permanente, pero que todavía puede reaccionar yendo a la apoptosis y produciendo vesículas en la matriz, material para producir una nueva célula. Hay una mineralización de la matriz en todo caso como parte de la cicatriz. Y tenemos el último, que es el fibrocondrocito o la fibrosis, que se da ya por senescencia, por la edad. Entonces, por apoptosis tenemos factores intrínsecos que se dan por proceso de tipo inflamatorio. El síndrome inflamatorio de baja grado es muy importante porque no solamente va a afectar en enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, a las neurológicas degenerativas o a las inflamatorias de tipo gastrointestinal. Tenemos este tipo de inflamación que va a producir como factores intrínsecos de destrucción en la articulación. Hay un cartílago hipocelular porque hay una muerte celular que no está siendo compensada. Hay un programa celular intrínseco de la misma célula. Hay activación por condrocitos senescentes y no hay una inducción a la apoptosis celular. Por necrosis, el segundo camino son factores extrínsecos. Habíamos hablado que es la lesión directa sobre trauma en sí mismo que produce la, la, la osteoartrosis. Hay una liberación de citocinas por el proceso inflamatorio traumático que se sufre y hay activación de mecanismos donde la muerte celular es el camino que va a tomar. Ahora, ¿qué mediadores tenemos nosotros para producir todo este cuadro? Primero, el óxido nítrico. El óxido nítrico va a determinar después la presencia de citoquinas IL-1B y el factor de necrosis tisular. ¿Qué tenemos en toda esta combinación? Un mediador de patología articular, es decir, hay un proceso inflamatorio, mientras que el óxido nítrico puede ayudarnos en algunos casos a producir la vasodilatación de las arterias, en otro va a ser directamente el que va a producir la lesión porque va a bloquear los factores de regeneración que podamos tener. Inhibe la proliferación, induce apoptosis y tenemos necrosis del tejido encima, lo que hace que la articulación en sí mismo no se regenere, el tejido que tenemos sobre el platillo de la articulación. El exceso de óxido nítrico que se encuentra en el tejido artrósico hace que haya una cadena respiratoria mitocondrial con condrocitos anormales. Estos condrocitos ya no tienen la capacidad de regenerarse o de producir colágeno o la de producir proteoglicanos. Hay una activación de enzimas caspasas y estas caspasas van a perpetuar el proceso inflamatorio. Y tenemos también los mediadores BSL2, que son proteínas son proteínas que perpetúan, en el caso del linfoma, por ejemplo, perpetúan este tipo de inflamación. Son antiapoptóicas porque no permiten que haya recambio celular. En esta línea tenemos algunos estudios que muestran que la BCL2 en osteoartrosis desarrolla un papel importante en la supervivencia de condrocitos enfermos, lo que hace que se altere el equilibrio de anabolismo y catabolismo. En sí mismo, el óxido nítrico es un mediador involucrado en la destrucción del cartílago, como ven. El cartílago es avascular, por lo tanto, el óxido nítrico no nos ayuda mucho. El cartílago tiene una mayor capacidad de liberar óxido nítrico, es decir, está inflamado por el óxido nítrico y produce más óxido nítrico que va a inflamar más el tejido. Ahora, los condrocitos en los cuales tenemos las citoquinas inflamatorias IL-1B también producen más óxido nítrico que las células de la profundidad. Por lo tanto, las lesiones que nosotros vimos al comienzo, la destrucción del hueso subcondral no es al inicio, es al final. Y nosotros tenemos el siguiente cuadro, que la producción de óxido nítrico se da por oxidación de la L-arginina por sintetasas del mismo óxido nítrico. Tenemos
la isoforma INOS, que es la que es más dañina para las articulaciones. Esta forma de sintetasa generalmente tiene que ver también con la senescencia, con el desgaste de la edad. Nosotros sabemos que la osteoartrosis en los pacientes que van a tener empezó en los años 30, o sea, cuando el paciente tiene 30 años, es cuando empieza a tener el problema de osteoartrosis que empieza a presentarse, como vimos, la progresión es lenta y como vimos en la clasificación, aparentemente no tiene nada al inicio. Si nosotros hacemos correlación un poquito, eh, aquellos jugadores profesionales de fútbol, cuando sobrepasan la barrera de los 30 ya se considera un jugador que ya está viejo. Es porque el desgaste de las articulaciones es tal que hace que el paciente empiece a perder potencia, velocidad, eh, que pierda la vitalidad del tejido y por lo tanto el rendimiento ya es evidentemente disminuido. El cartílago articular normal no produce óxido nítrico porque este es equilibrado por las enzimas que nosotros tenemos dentro del organismo y cuando no hay el síndrome inflamatorio de bajo grado, este está compensado. Acordémonos un poco lo que habíamos hablado en unas 2 o 3 clases al inicio sobre la modulación. El organismo interviene directamente cuando hay equilibrio sobre la formación de factores como el TNF, que es el factor de necrosis tisular, y bloquea con las enzimas, las citoquinas antiinflamatorias, dando opción a que el tejido pueda regenerarse. Ok. Ahora, ¿qué puede hacer el óxido nítrico? ¿Por qué es tan importante? Fíjense. Induce la inhibición de la actividad del factor transformante. Este factor transformante es el que puede perpetuar inicialmente para que el tejido sea bueno, pero normalmente el óxido nítrico permite que haya el condrocito dañado. El condrocito dañado hace que la inflamación aumente y hay una inhibición de este mediador, por lo tanto el óxido nítrico tiene campo libre para seguir inflamando. Hay una, unas enzimas que son las metaloproteasas, las MMP. Estas aumentan la actividad inflamatoria y hace que el paciente prácticamente empiece a sentir dolor cuando éstas empiezan su trabajo. Hay un incremento en la susceptibilidad del daño inducido por otros oxidantes, como es el peróxido de hidrógeno. Generalmente son sustancias que se van a producir y que vamos a tener presencia de radicales libres abundantemente en la zona, que por lo avascular también es difícil retirarlos. Se reduce la síntesis de los antagonistas del receptor IL-1 y las citoquinas inflamatorias quedan cada vez con concentraciones mayores, produciendo más inflamación en el tejido. Inhibe la proliferación de los condrocitos sanos e induce la apoptosis de los condrocitos que ya están en proceso de sufrir este fenómeno. Por lo tanto, hay una pérdida también de tejido bueno que va a producir directamente dolor. Hay pacientes que se quejan como que están con la llaga por dentro, la herida por dentro. Y es porque la modificación de la articulación en unos en positivo y en otros en negativo de los tejidos hace que haya más dolor. Generalmente el óxido nítrico en este punto se convierte en uno de los mediadores más importantes para producir la enfermedad, no tanto como algo favorable, sino desfavorable para el paciente. También altera la mineralización del cartílago y hay una disminución letal para el paciente. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación implicados para que los conozcamos? Primero, las proteasas. Estas proteasas son colagenasas, estromelicinas, arecanasas, citocinas proinflamatorias. Habíamos hablado, cuando hablamos de modulación, que cuando tenemos la presencia de citoquinas 1-alfa, 1-beta, factor de necrosis tisular, la citoquina 1-8, la IL-17, IL-18, tenemos el combo completo para tener un proceso inflamatorio severo. Ahora, estas van a producir reacción sobre los monocitos y van a producir también algunas otras reacciones. Hay una alteración en el factor de crecimiento semejante a la insulina, hay una inhibición y alteración en el factor de transformación de crecimiento beta de los tejidos y hay aumento de radicales libres debido al óxido nítrico
que también se comporta en este momento como tal. Hay mediadores lipídicos, formación de prostaglandina C2 y leucotrieno B4 que tratan de recomponer la situación, pero es insuficiente. Se participan estos mediadores en el depósito de en la matriz del cartílago, y estos son insuficientes. Hay una formación de colágeno tipo 2 que es el esfuerzo por hacer un equilibrio entre producción y degradación. El paciente empieza a notar con la disminución del espacio intraarticular, presión generalmente sobre los meniscos, y estos van degradándose y también van disminuyendo el volumen, y muchos de ellos hasta llegar a fracturarse por completo. En condiciones patológicas, el condrocito responde a diversos estímulos como la producción de mediadores de inflamación, es decir, condrocito con información incompleta, dañado, va a producir condrocito en las mismas características. No va a haber el proceso de recambio ni de fibrosis ni de cicatrización de las lesiones que se tienen. La destrucción de las moléculas están como las metaloproteasas, que son las que perpetúan el proceso inflamatorio. Ahora, tenemos citocinas catabólicas, y este cuadro está tal como lo publicaron, porque nos interesa saber, fíjense, en la IL-1, en el factor de necrosis tisular, que es el tercero, en el IL-6 y en el LIF, generalmente estos son los que tenemos en mayor cantidad, son los principales. ¿Qué hacen? Inducen la destrucción de la matriz extracelular. Hay una inhibición de defensas. Ah, Está involucrado en la inhibición de los componentes en sí mismos. Por lo tanto, hay un bloqueo completo a la fase anabólica de la articulación con deterioro directo, y muchas veces llega a soldar, llega a producir osteofitos. Estos osteofitos son casi como una especie de defensa que la articulación va a tener, pero como están deformada la información genética, van a producir una especie de sello en la articulación, con la imposibilidad del movimiento que va a producirse directamente. Hay mediadores de inflamación implicados en la artrosis, y es el caso de la prostaglandina tipo 2. Estas generalmente intervienen en el proceso inflamatorio y son destructivos en la enfermedad. Estos son los que van a producir los síntomas clásicos: dolor, eritema, edema, calor. Generalmente, todo el tejido osteoartrósico va a liberar la prostaglandina E2, y es un mediador lipídico en el metabolismo del cartílago y de erosión. Es decir, ya hemos visto que el condrocito es dañado, y vamos a ver que gracias a esta prostaglandina que va a haber una erosión en sí mismo de los lugares donde se producen las fracturas transversales. Esto va a producir más dolor. Este es el momento en que aparecen las metaloproteasas, y van a producir más dolor aún todavía, al punto de que el paciente se encuentra postrado generalmente en este momento. Hay una interacción entre células residentes e infiltrantes, por lo tanto, hay una remodelación del tejido, pero no es una remodelación en positivo, hablamos de una deformación, y esta deformación es debido al aumento de prostaglandinas, y hay un aumento de leucocitos que invaden el tejido. Estos leucocitos están activados para actuar en contra del mismo tejido inflamatorio, debido a que lo reconocen como anormal. Generalmente la prostaglandina E2 estimula el factor de crecimiento endotelial vascular y contribuye a angiogénesis. Hemos dicho que el cartílago es avascular, y cuando tenemos el proceso de fibrosis debería quedar avascular, pero cuando tenemos el proceso de necrosis, este trata de reemplazar el tejido, y es donde tenemos la presencia de angiogénesis, que generalmente perpetúa el proceso inflamatorio. Nosotros tenemos algunas características en esta cadena. Tenemos que a partir de la ciclooxigenasa vamos a producir la prostaglandina C2, y no olvidemos que los inhibidores del COX-2, sobre todo, es la que nos va a dar la inflamación en sí misma, por siendo la COX-1 la constitutiva y formada en el condrocito sano.
Cuando tenemos la COX-2, va a haber mayor cantidad de prostaglandina, mayor cantidad de los síntomas más intensos, y aquí vamos a tener la inflamación completa en el paciente. Ahora, ¿qué otros marcadores que son importantes tenemos? Tenemos la alteración directamente en el metabolismo de la célula, alteradas los factores que son generadores muy parecidos a la insulina y el factor generador transformante de células. Y estos al estar alterados va a producir una alteración en el anabolismo del tejido. Si no hay IGF-1, el anabolismo está detenido en la matriz y por lo tanto la matriz se va deteriorando con producción de dolor. Ahora, imaginemos esto. Si no tengo la capacidad de regenerar el tejido y peso 120 kilos y tengo mis rodillas dañadas o mi cadera dañada, voy a tener más daño porque el fenómeno que me produjo la osteoartrosis, que es el sobrepeso, la edad, la vejez, el tipo de alimentación que me va a producir una inflamación en el tejido, siguen actuando porque son los causantes en sí mismos de la inflamación. Entonces vamos a tener un problema serio con un paciente postrado. Y esto lo vemos generalmente en pacientes que sobrepasan los 65, 70 años de edad, en los cuales pensamos que es por la edad que no se pueden mover. En realidad, nosotros debemos de pensar que no se pueden mover por la enfermedad en sí misma. La enfermedad lo lleva a los niveles en los cuales la inhibición de estos dos factores, IGF-1 y el TGF-beta, perdón, son los directos responsables para la inflamación que se está dando en todo el cuadro que nosotros tenemos. Ahora, el cartílago es vascular, por lo tanto, la nutrición se da por difusión simple, es decir, el cartílago soporta el peso que el paciente tiene, el ejercicio, la fuerza o el peso que vaya a alzar. Hay una relación de peso que debe observarse, es decir, si yo tengo una estructura que me va a soportar que yo alce 20, 30 kilos sin ningún problema, está bien. Pero si de pronto pesando 70 kilos me voy a los 100, ya tengo mis 30 encima y encima tengo que caminar. La aceleración y la gravedad va a aumentar 20 o 30 kilos más, por lo tanto, mi articulación va a sufrir. Ahora, imaginémonos lo siguiente, cerremos los puños y quitemos la circulación en las manos por 2 minutos y después abramos los dedos. Vamos a ver cómo lo sentimos. Ese mismo efecto estamos produciendo en todas las articulaciones cuando tenemos este cuadro. Ese exceso de presión se correlaciona con el factor catabólico del cartílago, es decir, a mayor presión, mayor catabolismo. Catabolismo significa destrucción del tejido, de la capa sinovial, capa cartilaginosa, y el hueso subcondral van a sufrir primero porque no hay una oxigenación, porque era alimentación por difusión. No había una irrigación como tal que podamos tener. Hay un peso que hace compresión determinando que no se dé esa difusión como debe darse. Y esa presión determina un envejecimiento más rápido del tejido, por lo tanto, la presencia de citoquinas inflamatorias, prostaglandinas, metaloproteasas, se establece con más facilidad como mecanismo de destrucción de la articulación. A mayor presión, hay mayor cambio y hay cambio de receptores por las moléculas CJUN que se llaman, y estas están presentes en todos los procesos inflamatorios. A mayor presión, como la inmovilización de la articulación, es decir, paciente que se encuentra postrado y asentado, que no puede caminar tan fácil, hay una disminución de proteoglicanos, es decir, hay disminución de vitalidad en el tejido y hay deformación de los condrocitos. Y a la mayor postración está bien, descansan las rodillas, descansan los tobillos, hasta las caderas, pero sufre la espalda. ¿Por qué? Porque la espalda necesita la flexibilidad del movimiento. Hay un gradiente de presión hidrostática que nos va a dar disminución del flujo de los fluidos. Hay unos cambios potenciales de membrana debido a la presión, es decir, la célula en sí misma va a empezar a tener esa presión y va a empezar a sufrir, a tener mayor sufrimiento, mayor estrés sobre la membrana, y esta va a terminar siendo dañada, produciendo daños directos sobre las articulaciones de la columna. Como dije, esto es secuencial. Hay cambios físico-químicos de los tejidos en las articulaciones con disminución de cantidad de agua
Paciente que sobrepasa los 55, 60 años de edad es un paciente deshidratado en sí mismo. ¿Qué es lo primero que va a hacer el paciente cuando tiene 60 años? Lo primero que va a empezar a tener es problemas porque si toma agua pasando las 5 de la tarde, va a tener que levantarse a medianoche para ir al baño, a misionar. ¿Y qué es lo que hace? Deja de tomar agua. De más tempranas horas cada vez empieza a tomar menos cantidad de agua. Y al haber menor aporte de agua, tenemos una deshidratación pareja en, en toda la economía corporal y no es excepción las articulaciones. Hay una variación iónica y para que haya esta deshidratación hay un aumento del sodio. Generalmente hay una descompensación y hay un cambio de presión osmótica que vamos a observar en la célula, en la articulación. Estamos hablando ahora sobre cristales que se van a formar en este proceso. Hay cristales como el pirofosfato cálcico y los de hidroxiapatita. Estos son factores responsables en la inflamación. Ahí hemos dicho que se van a formar osteofitos. Los osteofitos son producto de la citoquina IL-1. Hay una mineralización del cartílago a través de un incremento de actividad de las transglutaminasas, factor 13A y la transglutaminasa de tejido. ¿Qué es lo que sucede? El paciente está postrado, hay menor movimiento de flujo de fluidos en las articulaciones, hay formación de radicales libres, hay presencia de óxido nítrico y todo esto lleva a formar el pirofosfato cálcico, que se va a producir en medio de la articulación. Si nosotros nos fijamos en la figura del costado, donde dice matriz y cristales, ahí tenemos la presencia de unos pequeños cristales. ¿Qué son estos cristales? O sea, ¿por qué los mencionamos? Estos son los que causan más dolor. Imaginémonos que nos pongan una piedra en el zapato y empecemos a caminar abiertamente. Siendo jóvenes nos molesta, siendo adultos nos duele. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Estos cristales causan degeneración del tejido articular porque van a producir cierta inflamación adicional sobre la cápsula, sobre la superficie articular y esta va a tratar de defenderse formando fibrosis, liberando metaloproteasas y liberando prostaglandinas. Los cristales interaccionan con los macrófagos, monocitos y con la liberación de citocinas y estos llegan a producir su proceso final, los osteofitos, los de hidroxiapatita. La membrana sinovial también sufre cambios, es decir, desarrolla una respuesta inflamatoria que contribuye a la expresión de la enfermedad. Es decir, hemos visto la enfermedad en sí mismo, pero ¿cómo se expresa? Hemos visto que se expresa con postración. No, se expresa con dolor, se expresa con edema, se expresa con rubor. Esos son los 4 síntomas de la inflamación. Normalmente estos se incrementan. El paciente tiende a buscar primero algunos ungüentos, algunas pomadas, trata de buscar diferencia de temperatura pensando que es solamente ese el factor, pero de fondo tenemos todo un proceso inflamatorio completo. Se puede observar proliferación de células sinoviales residentes y acúmulo de población de células inflamatorias. Habíamos dicho que hay infiltración de células B y T de linfocitos que están activados y esto van a actuar directamente produciendo más inflamación sobre esta membrana. Hay grados de sinovitis en estadios tempranos de la enfermedad, no visibles a la placa radiográfica, pero sí por examinación clínica podemos darnos cuenta cuando comparamos las articulaciones. Clínicamente, en un examen, ¿qué tenemos que hacer? Es observar primero la articulación sana para darnos cuenta es decir, el volumen de la articulación, el estado, la alineación que tiene el miembro sano y después comparamos con el miembro donde se refieren los síntomas. Y vamos a observar ahí está la respuesta generalmente para que podamos temprano empezar a tomar, dar indicaciones directas al paciente porque esta es una enfermedad progresiva. Si hablamos de progresión, hablamos de mucho tiempo. Si el paciente corrige estilo de vida, va a poder hacer una detención de la enfermedad. Si la enfermedad no se detiene, vamos a mostrar qué opciones podemos ofrecer. En la iniciación de la osteoartrosis hay una rigidez del hueso subcondral.
Es decir, veamos la figura y tenemos una erosión del cartílago, tenemos las fracturas que se reflejan en el cartílago, que también están en el hueso. Hay una erosión del menisco en sí mismo, hay una superficie cruenta en la que están asentando los dos huesos y esto produce dolor. Generalmente tenemos que tener en mente lo siguiente, no hay ninguna estructura anatómica puesta porque sí. El, el, el cartílago y el hueso subconral van a actuar como pequeñas almohadillas donde absorben el impacto, es como los amortiguadores del auto. Es decir, la articulación normal, el hueso subconral atenúa en el golpe que recibe hasta un 30 o 50% de la carga. Eh, el cartílago solamente cuando ya está dañado puede tener una disminución de esa capacidad del 50% de absorber el dolor. Por lo tanto, aún el caminar vamos a tener pacientes que ya van a tener síntomas directos de dolor. ¿Y qué es lo que primero que hace el paciente? Es postrarse. No querer caminar porque le molesta, le duele y no hay un reconocimiento del síntoma en sí mismo. Los osteoblastos del hueso subcondral presentan un fenotipo alterado. Habíamos hablado que si empieza a los 30 años, a los 50, es decir, 20 años después, el paciente va a tener síntomas francos de osteoporosis, le va a costar estar de pie mucho tiempo, no va a querer caminar, es un paciente que va a empezar a aumentar de peso y encima de eso, con el aumento de peso, tenemos un desequilibrio metabólico, un aumento de los receptores inflamatorios, hay inhibición de aquellos receptores que puedan protegerlo y eso nos lleva a la ruptura de un equilibrio entre los factores generadores parecidos a la insulina con los receptores que van a producir la esclerosis del hueso subcondral. Ahora, habíamos hablado que el cartílago es avascular, pero el hueso subcondral se vuelve muy vascularizado por las lesiones que tiene, pero aún así no alcanzan al cartílago que se está calcificando. Es decir, hay vascularización, pero no llega a producir esa vascularización en tejido donde necesita, pero no recibe. Por lo tanto, tenemos una disminución del volumen del cartílago, tenemos un cambio en la calidad del cartílago con disminución del líquido sinovial, con disminución en sí mismo de los factores defensivos de toda articulación. Un fallo de los condrocitos al producir la concentración suficiente de inhibidores de proteasa se ha propuesto como una de las causas que hacen como un factor determinante para el progreso de la enfermedad. Hay una remodelación que puede ser beneficioso, pero hay una destrucción mayor por las fuerzas que ejercen sobre el cartílago. Y hay una invasión vascular en el cartílago calcificado como componente inflamatorio más que como defensa. Ahora, hay algunos factores que debemos estudiar en la enfermedad, como ser los genéticos, es decir, genéticos, factores de crecimiento transformante alterados. Generalmente hay la presencia de alfa-1, antiproteinasas, antitripsinas, alteración en el colágeno, tipo A1, desintegrinas y metaloproteínas. Esto es genético. Esto hablamos de pacientes que tempranamente van a tener la enfermedad sin causa aparente. Habíamos hablado en los pacientes que tienen la artrosis primaria sin causa aparente. Hay uno que es factores de crecimiento y diferenciación que se van dando por la morfogénesis ósea que regula la condrogénesis. Hay un polimorfismo de este gen que traería una expresión disminuida de su proteína. Es decir, el paciente empieza a tener una enfermedad más rápido. ¿Y por qué digo estos dos factores? ¿Por qué son importantes? Porque no todos tienen el mismo camino de la enfermedad. Hay pacientes que empiezan a los 30, 35 y a los 45 prácticamente están postrados o están andando con un burrito o con un bastón. Mientras que hay pacientes que tienen la enfermedad, pero su progresión es lenta. Y en esto tiene que ver factores genéticos y la diferenciación de los receptores. A la alteración en el factor del crecimiento transformante beta, esto hemos hablado que hay alteraciones que se dan y vamos a encontrar en otros lugares también alteraciones por este factor que podemos tener. Es decir, hay una alteración de esta proteína y está asociada generalmente con un aneurisma aórtico. Hay factores embriológicos que están asociados a la artrosis. Esto es algo que se ha propuesto, mas no es algo que se ha probado, en el cual dice que
El producto embrionario, por la posición que adopta dentro de la matriz uterina, puede llegar a tener una deformación sobre la modelación de las terminaciones de la articulación en sí misma, pero la experiencia nos muestra que en el tiempo estas se corrigen una vez que se produce el nacimiento. Pero hay que tomarlas en cuenta como posibles causas cuando nosotros vemos adolescentes con cierta deformación. Ahora, hay factores que son modificables y estos nosotros somos responsables. El caso de la obesidad. Pacientes que tienen un índice de masa muy alto van a tener artrosis de rodilla y generalmente esto vemos en mujeres. Hay pacientes, factores como la nutrición, en que hay una degradación del tejido articular mediado por óxidos nítricos, citoquinas, todo eso, por el tipo de alimentación que se tiene. Pacientes que no tienen en su alimentación nada de fruta, nada de verduras, generalmente tienen mucho hidrato de carbono con presencia de almidones muy inflamatorios, con el caso del trigo. Ah, hay una relación inversa de artrosis en ingesta de tocoferol, es decir, hay pacientes que ingieren menos betacarotenos, tocoferoles, ah, y estos son los pacientes candidatos a tener enfermedades más graves. Hay un trabajo mecánico, habíamos hablado del deportista que hace esfuerzo permanente, hace entrenamiento permanente, siendo algo saludable, pero hay un daño articular por demanda excesiva, que es lo que nosotros vemos. Ahora hay factores que contribuyen al desarrollo de la artrosis, como una inestabilidad articular y laxitud. Hay movimientos anormales de la articulación que van a dar síntomas de dolor y subluxación. Eh, Pacientes que tienen un caminar errado, pacientes que tienen posiciones eh, antálgicas, pacientes que tienen una mala higiene de posición que hace que determine la presencia rápida de osteoartrosis por mala posición al sentarse o al caminar. Hay una mala alineación en sí misma de las articulaciones y esto demanda sobre todo, voy a usar el ejemplo de las damas que tienen la tendencia a usar tacones muy altos, la deformación directa que tienen sobre primero las articulaciones del tobillo y estas van a incidir posteriormente en la rodilla y así sucesivamente hasta arriba, ¿no? Hay la pérdida del tejido meniscal, que esto habíamos hablado sobre los deportistas que por el esfuerzo que hacen, por el ejercicio que hacen, por el trabajo que hacen, da que haya una pérdida del menisco en sí mismo con un mal pronóstico porque hay, todos los factores segundos se van a sumar. Hay causas en las cuales, por ejemplo, la edad, hemos dicho que esta enfermedad se produce generalmente en pacientes que sobrepasan los 55, 60 años de edad. El sexo es determinante porque se da con mayor frecuencia en las mujeres. Los traumatismos tienen mucho que ver, sobre todo en el quehacer diario y también en probables traumas que se puedan tener que dañen las articulaciones y que éstas se encadena, dañan la siguiente articulación. La sobreutilización, paciente que pueda alzar demasiado peso, paciente que subvivir diario, como dijimos, pacientes que hacen deporte profesionalmente hablando, estos son los que tienen mayor tendencia a tener osteoporosis cuando vienen los años encima. Genéticamente se dan algunos casos en los cuales observamos en la familia hay presentación con mayor porcentaje de incidencia de algún tipo de artrosis directamente sobre caderas y columna. La obesidad, que es un factor modificable, pero que es real, generalmente esto empieza a dar problemas de temprana edad. Hay alteración de los condrocitos, que esto se puede ser genético o puede ser también estilo de vida debido a la mala alimentación que se tenga. Las inclusiones de otros tejidos periarticulares como lesiones que puedan darse a nivel de fibrosis, sobre todo en las articulaciones. Habíamos hablado de la presencia de bursitis, en algunos casos que se produce como daños generalmente que podemos tener sobre la articulación y cambios en la matriz cartilaginosa, los cuales tenemos. Este es lo mismo que hemos estado hablando, quiero focalizar un poquito aquí. La artrosis tiene estas presentaciones y tiene todos estos elementos.
hay una mayor presentación de artrosis a mayor edad. Hay una sensibilización central, es decir, mientras yo empiezo presentando las lesiones periféricas, estas van a ir hacia la columna vertebral como lesión central. Normalmente el paciente al inicio intenta solucionar su problema con paracetamol, AINES, inhibidoras de COX, opioides, pero la causa sigue, la enfermedad sigue. A pesar de esta medicación, la intensidad del dolor aumenta. Generalmente ya no es una articulación, se vuelve poliarticular y la falta de una estrategia en sí misma que se le puede explicar al paciente que su enfermedad va a ser progresiva y que tiene que todo este cuadro tenerlo en cuenta para poder detener la enfermedad y tener este pensamiento. El paciente viene con dolor y con no hay dolor significa que ya no es que la enfermedad está empezando, ya avanzó bastante. En esta pirámide tenemos que observar lo siguiente. El mayor porcentaje de pacientes nos van a llegar con dolor, que es la base. La siguiente etapa en la cual van a llegar es con la limitación funcional, es decir, pacientes que no puedan levantar el hombro, pacientes que les cuesta caminar, pacientes que tienen dificultades al sentarse, o ya pacientes que tienen dificultades en la deambulación y uno los ve y ya se ve que hay un desequilibrio en el caminar y hay desequilibrio en el alineamiento de los miembros y esto debemos de tener en cuenta. Ya aquí el paciente ya abusó de fármaco, ya se automedicó, ya él pasó por todos los antiinflamatorios y todas las recomendaciones que pueda haber tenido a través de médicos o amigos, con seguridad. El paciente generalmente ya en la pirámide empieza a subir, ya llegó al número que es menor, pero que están, que es la postración severa, y generalmente aquí es donde hay alguna indicación quirúrgica, que son muy pocos a los que se le plantea como una realidad para su problema. Los pacientes, ¿qué problemas reportan? Generalmente hay una comorbilidad cardiovascular. Habíamos hablado que si es obeso va a tener aumento de peso, si tiene aumento de peso va a tener daño metabólico, si tiene daño metabólico va a ser hipertenso, va a ser diabético o va a tener problemas de colesterol, triglicéridos, etc. Hay una disminución del rango de movilidad. Normalmente el paciente ya no camina como antes, apenas puede deambular dentro del hogar. Hay una dificultad en la vida diaria para valerse por sí mismo. El paciente ya viene con un cambio de carácter, como vamos a ver que se produce. Hay una alteración en la bipedestación, paciente que ya no tolera estar de pie, que generalmente busca cómo sentarse. Hay una inhibición de los reflejos, generalmente empiezan en la rodilla. Hay un mal alineamiento en los miembros y hay una inestabilidad articular, es decir, el paciente camina bien 10 pasos, paso 11, él siente que la rodilla se le salió. Hay una atrofia muscular con disminución de fuerza y esto se da porque la deformación de la articulación ya hace que la masa muscular tenga dificultad para mantener la fijeza de la articulación, pero también el dolor hizo la postración y la postración hizo la pérdida de masa muscular. La obesidad nos lleva a aumento del dolor y aumento del volumen con rigidez articular en sí misma en la articulación. Pacientes que saben cuál es su problema, pero que no es fácil tratar la obesidad porque sí, pero tenemos que hacerle ver al paciente que mientras más postrado esté, mayor peso, mayor enfermedad. Mentalmente el paciente entra en depresión o ansiedad, hay una disminución de la vitalidad, hay alteración del sueño, hay alteración del carácter, el paciente empieza a no poder manejar sus emociones uh, adecuadamente. Hay una limitación ocupacional, generalmente al paciente le cuesta trabajar, hay una disminución de esta capacidad de trabajo que puede ser observada por entornos como jefes o como compañeros de trabajo, que muchas veces hace que el paciente tenga mayor angustia por perder en sí mismo su fuente laboral. Hemos hablado de las articulaciones de rodilla, tobillos un poco, caderas, pero también tenemos el problema de otras articulaciones como es el problema del manguito rotador en el hombro. Generalmente hay rupturas masivas del manguito rotador de la cápsula fibrosa con un dolor y una imposibilidad
en la movilidad en sí misma del componente del brazo en sí mismo, y esto hace que haya disminución del espacio subacromial y hay una alteración sobre la cápsula glenohumeral, que es la que normalmente nos daña, y tenemos una osteonecrosis que es determinante. ¿Cómo diagnosticar una osteoartrosis? Primero, radiográficamente, como dije, a partir del grado 3 es muy fácil, grado 1 y 2 tenemos que ser clínicos, determinar a través de los síntomas, investigar la calidad de alimentación, la calidad de movimiento, la calidad de vida que tiene el paciente para poder darle una orientación. Radiográficamente la inflamación no se ve, la deformación ósea sí, pero no la inflamación. La resonancia magnética evidencia la lesión de la médula ósea, afectación meniscal, tejido sinovial, es decir, el plato está servido, ya tiene todos los componentes del combo y el paciente no necesita mayor ciencia para que le digan tiene osteoartrosis. Ahora, hay marcadores bioquímicos que pueden buscarse, los marcadores de tipo inflamatorio, PCR, proteína C reactiva inflamatoria, se puede buscar la dosificación de otros marcadores inflamatorios como las transaminasas, ácido úrico, deshidrogenasa láctica, que van a tener muchas veces algunas alteraciones que nos puedan orientar para saber si tenemos un proceso inflamatorio detrás que está propiciando una osteoartrosis. Y llegamos al tratamiento. Imaginémonos pacientes de 60 años con dolor para caminar, dolor en la articulación. Este dolor se incrementa en los días de lluvia, en los días de frío, que lo primero que hace es ir al autotratamiento, buscar la recomendación del amigo, qué tableta le hizo bien, o si ya él conoce qué tableta le ayuda más, él empieza a tomar. Lo primero que hacen es medicarse con analgésicos y AINES, y estos son los que tenemos la venta libre dentro de las farmacias, por lo tanto, el paciente puede empezar de forma errónea a, a tener este tipo de medicación. Y voy a mostrar una tabla que tenemos para que si recibimos un paciente tengamos una estrategia para saber con qué AINES tenemos que manejarnos. Hay medidas no farmacológicas que podemos ofrecerle al paciente, ejercicios, terapia manual. En sí tiene que el paciente entrar en una pérdida de peso real y estimulación de masa corporal. Todo paciente, no hablemos de artrosis, pero todo paciente que pasa los 40 años entra en sarcopenia. Todo paciente, todo ser humano que entra en sarcopenia tiene pérdida de masa muscular. Por encima de los 45 años de edad, es decir, debemos orientar que el ejercicio no debe ir hacia el tema cardio, sino generar resistencia muscular, masa muscular, debido a que lo que estamos perdiendo ya aceleradamente en esos años de vida es la masa muscular. Y si el paciente tiene osteoartrosis que va a tener pérdida de masa muscular, cuanto más los ejercicios deben de ir en ese sentido. Y esto ayuda porque debido a que el paciente en el caminar es cuando abandona la secuencia, el programa de tener un programa de ejercicio para él, podemos tener más bien con cierta más fidelidad a los ejercicios, el que haga por lo menos potencia para generar masa muscular. Fisioterapia, y ahí tenemos medidas como magneto, TENS, calor local, infrarrojo. Todo esto suma. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos que pensar muy claro, es decir, todo suma. Pero fíjense, finalmente lo único que hemos atacado hasta aquí, la enfermedad, es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque ese es uno de los factores determinantes de la enfermedad. Entonces, tenemos que ir a buscar que el paciente, ir a determinar cuál es el síndrome inflamatorio, cuál es la causa del síndrome inflamatorio para quitar presión en la articulación y el paciente pueda recuperar. Por lo tanto, el siguiente paso es una medicina con una alternativa de estilo de vida, es decir, mejorar la alimentación del paciente, adecuar las horas que son importantes. No olvidemos lo siguiente, algunos pequeños tips. El paciente debe ingerir bastante cantidad de fruta,
que sea en ayunas, nunca comer fruta más allá de las 2 de la tarde, tener frutos secos como un pequeño snack a las 5, no debería cenar. El paciente puede tener sus 2 comidas suficientes para él, el desayuno y el almuerzo, y el paciente debería tener infusiones en base a té verde. Eh, Sabemos que el componente en sí mismo va a producir como una terapia antiinflamatoria de forma natural. Y tenemos las terapias celulares y entre ellas estaría el ozono, que vamos a hablar un poquito más adelante. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda en cuanto al ejercicio es el fortalecimiento y es decir, trabajar sobre el rango de movilidad. Solamente esto hace que el paciente pueda valerse por sí mismo y mejore en sí mismo su calidad de vida. Deberíamos buscar siempre el equilibrio entre aeróbico y resistencia, por lo que hace un momento hablamos, la sarcopenia debería ser uno de los factores a tomarse en cuenta, por lo tanto, deberíamos tener en pacientes en los cuales sobrepasan los 50 años de edad más resistencia y fortalecimiento. Buscar el balance y la propiocepción en áreas en las cuales el paciente tenga problemas. Los pacientes con artrosis frecuentemente temen aumentar la actividad física porque piensan que el ejercicio los va a deteriorar, pero un buen plan para ellos debería abrirles los ojos para que ellos se adhieran al plan y eso los mantenga equilibrados. Hay algunas consideraciones del aeróbico. Uh, Se hizo planes con pacientes que tenían ya osteoartrosis en curso y en los cuales no hubo riesgo en hacer ejercicios aeróbicos. Pacientes mayores de 60 años con ejercicio aeróbico disminuyeron su invalidez, bajaron los índices de dolor por en sí el ejercicio mismo, pero no significa que solo debe haber aeróbico, debe haber para potencia. El ciclismo ha demostrado efectos similares debido a que es un ejercicio de bajo impacto y recordemos, el futbolista que se dañó las articulaciones fue por el impacto repetitivo que hay en la actividad que él desarrolla. Generalmente en el ciclismo no hay reportes de dolores agudos al practicar el ejercicio y los ejercicios deben estar diseñados para aumentar masa muscular y potencia. Y estos deben ser graduales. Generalmente las terapias acuáticas se recomiendan para los que no pueden hacer trabajo en tierra. No tiene mayor beneficio en la artrosis que el paciente haga ejercicio porque sí en el agua. Si no, debería haber mejor en tierra porque le van a dar más resistencia. Pero se utiliza mucho cuando el paciente en sí mismo no puede tener esa facilidad para poder hacer los ejercicios con la gravedad normal. Los ejercicios propioceptivos para pacientes de mayor edad, como el Tai Chi, el Baduan Jin, que no son nuestros, son orientales, son asiáticos, traen un buen equilibrio que el paciente puede desarrollar sin llegar al agotamiento, y esto es muy importante. No se trata de que el paciente tenga que ser forzado hasta el agotamiento, sino se trata que el paciente genere resistencia con potencia. La clave es moderación, programación cuidadosa y lograr la adherencia al programa del paciente. ¿Qué beneficios trae esto? Control de peso, mayor balance dinámico estático. Hay una mejora en la flexibilidad y el rango de la movilización de la articulación. Hay aumento de la resistencia y de la capacidad de trabajo. Y no olvidemos que esto es importante. Si el paciente está en la década de los 50, le queda todavía largo para la jubilación y cada día se va a convertir en un martirio. Por lo tanto, debemos llegar a que el paciente haga una rutina para llegar a estos objetivos. La disminución de la rigidez y del edema articular como parte de los beneficios del ejercicio. En los beneficios clínicos hay una disminución del dolor, por lo tanto, menor cantidad de medicación que el paciente va a necesitar, disminución de consumo de fármacos, acabamos de decirlo. Hay una mejora en el sueño, es decir, el paciente tiende a tener calidad de sueño que, no olvidemos, el ejercicio, el paciente, el ser humano en el día produce energía más agua. En la noche el paciente repara las células, sea mitocondriales, sea membranas celulares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el paciente llega a la etapa de sueño profundo, es cuando el organismo puede hacer las reparaciones en todos los centros vitales que tenemos. Es en ese momento que el sueño se convierte
en una medicina para el paciente y reduce el riesgo de la dependencia funcional, que es el paciente que tiene miedo a hacer algo porque, es decir, tiene miedo al dolor. Mental y emocionalmente hay un beneficio porque hay una disminución de la ansiedad y la depresión. Hay un aumento de la confianza para ejecutar tareas físicas. El paciente empieza a tener confianza en sí mismo nuevamente. Hay una mejoría en la calidad de vida y mejor rendimiento en sí mismo del rendimiento corporal. Habíamos hablado un poquito sobre qué AINES podemos usar. Las recomendaciones son inhibidores de la ciclooxigenasa, el COX-2, y el siguiente es el naproxeno. La estrategia que debemos utilizar son utilizarlo en dosis bajas, de preferencia intermitentes. Debemos de ser cuidadosos de evitar patologías colaterales, es decir, que el paciente haga abuso y empecemos a tener una gastritis por medicamentosa. Y esto el paciente que llega a este punto es un paciente que se ve acorralado con una visión sombría de su vida que determina mayor estrés y mayor presencia de otras enfermedades. Y esto lo digo porque es cierto, paciente que empieza a tener un problema, espera el segundo y el tercero y sabe cada día sabe que tiene menos oportunidades. La obesidad, nosotros tenemos que ver aquí, generalmente toma tres caminos. El primer camino es disminución de la movilidad por una sarcopenia, aumento de artrosis. Hay un aumento de sobrecarga sobre las articulaciones en sí mismas, aumento de artrosis. Hay una microinflamación local y sistémica. Eso es por la calidad del metabolismo que tiene el paciente, lo que determina mayor artrosis. Más artrosis, más dolor. Más dolor, más limitación, más aumento de grasa, más obesidad. Es un círculo vicioso que tenemos que romper para poder darle al paciente. Y este es el cuadro que decía. Podemos empezar usando el Celecosip, pasamos al ibuprofeno. A partir del diclofenaco tenemos que tener cierto cuidado. De ahí hacia abajo, paciente nos indica los más seguros y de ahí hacia abajo nos indica mayor riesgo. Riesgo de generar patología concomitante, riesgo de que el paciente se quede sin opciones de tener un analgésico que pueda salvarle el día, o riesgo en sí mismo de producir daño renal o hepático. Ahora nos vamos a centrar en una opción de terapia celular. El concentrado de plaquetas para el tratamiento de artrosis. Perdón. El tratamiento del plasma rico en plaquetas es una técnica es poco invasiva, se hace de forma ambulatoria. Generalmente se extrae sangre periférica entre 2 y 8 ml con 0,2 de anticoagulante. Centrifugando la sangre se separa la fracción que contienen las plaquetas, sobre todo la parte que es rica en plaquetas. Se hace con el cloruro de calcio para liberar los factores que tienen las plaquetas, y esta se inyecta en la zona lesionada por vía articular o intramuscular. Este procedimiento es muy fácil de hacerlo y vamos a usar algo que tenemos como información en las plaquetas, es decir, los factores que tenemos en las plaquetas son factores que ah, nos van a ayudar a llevar adelante el aspecto antiinflamatorio. Generalmente esto se hizo ya en 1986. Hay un premio Nobel que fue dado a Rita Levi, es un médico italiano judío, que dio en el clavo de hacer este tratamiento, y los factores de crecimiento de las plaquetas le puso factor de crecimiento nervioso. Desde 1990 se conoce que estos factores pueden regenerar los tejidos blandos, heridas y aún huesos, y dependiendo de la acción de diferentes componentes sanguíneos, puede dar mayor resultado que otros. Esto nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tiene indicaciones en contrapatías, lesiones del ligamento de la rodilla,
u otras articulaciones hay lesiones musculares y tendinosas, hay regeneración cutánea para úlceras de cúbito, retardos de cicatrización, se utiliza mucho en medicina estética. Generalmente ayuda en los casos degenerativos de las tendinitis, en la degeneración discal, en la fasciitis, en la degeneración de cartílago, y esto nos da una excelente acción. Pero aquí entra lo de nosotros. Esto se puede potencializar con el ozono. Habiendo tenido la muestra, se puede ozonizar con 20, 40 y 80 microgramos por ml, y se hizo los estudios y se encontró que la fórmula de 40 microgramos es la que generalmente potencia el doble de liberación de estos factores de crecimiento. Esta terapia nos ayuda a que nosotros podamos tener los factores de transformantes del tejido puedan ayudarnos. Acordémonos lo que hablamos al inicio. Si nosotros tenemos factores de transformantes, el IgI y el TGF y las citoquinas, estas nos pueden ayudar sobre todo si podemos tratar hasta con 80 microgramos de ozono. Nosotros también podemos hacer que haya mayor liberación de citoquinas 8, que son antiinflamatorias, tromboxanos, que van a darnos mayor capacidad de regeneración. Esto podemos conseguirlo con 20, 40 y 80 microgramos en vez del citrato. Y por otra parte, los factores generalmente que tenemos de generación de tejido son independientes del anticoagulante, pero se favorecen más por el ozono. ¿Qué aplicaciones podemos tener? En la osteoartrosis podemos usarla intraarticular, podemos usar el ozono de forma rectal, transdérmica, podemos hacer suero ozonizado o autohemovacuna menor. Si ustedes van a la bibliografía, van a leer con mucha frecuencia que en otros países hacen la autohemovacuna mayor. En Bolivia no, porque no es permitido por las leyes que tenemos, ¿no? Lo dijimos al comienzo. La sangre es considerada como un órgano, la manipulación de la sangre no puede ser extraída porque primero no tenemos los materiales para hacerlo, están vetados, solamente está permitido para el banco de sangre manejar las bolsas de recepción del tejido, que es la sangre, para poder manejarla en circuitos cerrados donde no haya contaminación. El efecto de la ozonoterapia en pacientes que tienen gonartrosis, es decir, las artrosis que son las más comunes primero, que son las de las rodillas. Generalmente tenemos que en los procesos inflamatorios hay un efecto analgésico del ozono. Esta posee un doble carácter, está motivado por la entrada de oxígeno, hay una mayor oxigenación en los tejidos inflamados, hay oxidación de mediadores algogénicos y todo se forma en el área tisular dañada. Acordémonos lo siguiente, el ozono cuando entra produce un estrés oxidativo que genera que haya una respuesta de los factores que nos van a hacer la curación en el organismo en sí mismo. Si yo pongo dosis bajas, genero la respuesta rápida y no hay un desarrollo total de todo lo que se quiere. Si me excedo en la cantidad de ozono, voy a producir un estrés oxidativo, pero no voy a producir la respuesta que espero sobre las sustancias que van a ayudarme de forma antiinflamatoria, las citoquinas antiinflamatorias, que son las que me van a ayudar a buscar la recuperación del tejido. Hay una eliminación por parte del ozono del dolor agudo, al haber mejor oxigenación, al haber esa reacción de estrés oxidativo que hace que haya una mejor respuesta antiinflamatoria de las células y de los tejidos en sí mismos, que haya un bloqueo del ácido araquidónico y las prostaglandinas, que estas son las que activan el proceso inflamatorio más aún, produciendo más dolor. ¿Ok? Hay algunos estudios, esto traté de buscarlos, estos son Rivas Sanseverino, que es mencionado por Samper y Arias, un estudio con 83 pacientes en osteoartrosis de rodilla, grado 3,
en los cuales se le hace la infiltración intraarticular y se observó la mejoría, como dije, con mediciones absolutas de dolor, dimensión de la articulación, del volumen de la articulación, en la cuarta infiltración. No olvidemos que cuando hacemos ozonoterapia, cuando hacemos el caso de autohemovacuna menor, cuando hacemos sueros ozonizados, tenemos un rango de 20 sesiones y recién vamos a ver las recuperaciones en la cuarta y quinta. Los estudios nos hablan que a partir de la cuarta, con niveles altos, Milanés, mencionado también por Samper y Arias, obtuvo el 88% de recuperación satisfactoria respecto a la escala analógica visual, es decir, las mediciones que se hizo para no caer en el medir subjetivo de lo que podemos obtener. Cabo también presenta un estudio de 57 pacientes en osteoartrosis de rodilla tricompartimental con condropatía rotuliana, es decir, compromiso de la rodilla para abajo, a los que se aplica de manera combinada ozonoterapia y plasma rico en plaquetas. El, el grado de recuperación que él muestra es entre el 82 y el 87%. A todo esto, entonces, la ozonoterapia reporta resultados superiores a los que nos puede dar el uso de AINES, a lo que nos puede dar cualquier otro procedimiento. Cuando unimos lo que viene a ser el ozono con fisioterapia, los resultados siguen siendo altos. Hay estudios que muestran el 81.7% de los casos que mostró mejoría real en dolor, en movilización, en la amplitud de esfuerzo de las pacientes que tuvo con disminución de complicaciones que estos ya empezaron a tener. Hay una mejoría en la fuerza muscular y este resultado puede estar en relación al efecto analgésico antiinflamatorio que ejerce el ozono. Es decir, al haber un factor de impedimento menos, el paciente empieza a tener mayor capacidad de movimiento, el movimiento genera fuerza muscular, la fuerza muscular puede generar masa muscular y eso va a dar seguridad al paciente porque va a caminar con menos déficit funcional, con más seguridad y con mayor resistencia. En cuanto a la limitación articular antes y después del tratamiento en pacientes con ozonoterapia, los resultados son concluyentes. Hay una disminución del proceso inflamatorio, alivio del dolor, recuperación de fuerza muscular, recuperación de la capacidad funcional y generalmente lo que es importante, se puede perpetuar en el tiempo, es decir, yo hago un cronograma de ozonoterapia para mi paciente, espero la respuesta y no lo suelto. Tengo que empezar a indicarle al paciente que el proceso que demoró años en instalarse, no es que va a demorar años en cicatrizar, pero no es al cabo de la cuarta, quinta sesión que voy a suspender. Si se suspende en ese momento, el paciente va a volver con dolor, no con más dolor, sino con dolor, y hay que ser pacientes en ser cuidadosos, en indicarle al paciente con claridad que no puede perderse por su bien de él, porque así va a recuperar lo que estaba en curso. Y si al comparar la marcha antes y después del tratamiento, disminuye la marcha claudicante, evidentemente. La ozonoterapia ejerce un efecto analgésico y mejora la fuerza muscular, la limitación de la marcha. Esa es la idea que el paciente debe tener para que nosotros podamos hacer con tranquilidad el trabajo sobre cada paciente. Ahora, esa es la osteoartrosis en la rodilla y en la cadera. Donde nosotros tenemos mejores efectos haciendo infiltración es el síndrome doloroso dorsal bajo, es decir, la osteoartrosis de la columna. El ozono es un gas altamente reactivo, reacciona con todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, las oxida completamente y una vez que produce la oxidación, se produce la respuesta enzimática de la misma mitocondria, produciendo sustancias que van a producir la restauración del tejido. Es decir, que el ozono puede haber una regeneración en tanto y en cuanto la fibrosis no se haya dado de forma total.
se puede restablecer la fisiología articular siempre y cuando no haya habido la fibrosis, la necrosis fibrosis final. Es decir, acordémonos la imagen del estadio 4. Estadio 4 significa fibrosis y necrosis, significa osteofitos, significa un anabolismo óseo que ya pudo haber sellado la articulación. En ese momento, el ozono va a producir analgesia, va a producir mejora en la masa muscular, mejora en la deambulación, pero no va a restituir la articulación. Y eso tenemos que ser claros para cuando hablamos con los pacientes. Ahora, todo paciente que nosotros eh, recibamos para hacer ozonoterapia, ah, debemos tener en cuenta lo siguiente, que hay mecanismos de acción que están ligados a la producción de cuatro especies: ozonos, aldehídos, peróxidos y peróxido de hidrógeno sobre todo. Habíamos hablado que este era uno de los radicales que podíamos tener que produce la inflamación. Pero una vez que se produce el peróxido, el organismo es motivado a producir las contramedidas para producir, neutralizar esto. ¿Cuáles son las contramedidas? Las consecuencias de ozono son mejora en el metabolismo de oxígeno, modula el estrés oxidativo biológico, es decir, hace que la acción redox del organismo se manifieste de forma inmediata, modula el sistema inmunológico, es decir, determinando que no haya linfocitos y leucocitos ah, produciendo mayor inflamación en el tejido. Se interviene en la síntesis de autacoides que van a producir la restauración de parte de la articulación que todavía se pueda rescatar. Puede regular el metabolismo en sí mismo como factor de fondo para el paciente. Si hay un proceso inflamatorio por alguna bacteria que ya esté haciendo un nicho en la articulación, va a haber un efecto germicida. Por lo tanto, debemos entender que la ozonoterapia es uno de los elementos más nobles que podemos ofrecerle al paciente. No va a producir patología colateral, no va a producir alteraciones en otros órganos, va a producir un efecto metabólico general que va a hacer que haya una regulación. Si hay un desequilibrio metabólico, va a coadyuvar para que éste pueda resolverse. Probablemente para resolverse de forma total va a necesitar el paciente tener algunas contramedidas como reducir de peso, regular la ingesta de alimentos que va a tener, la calidad de alimentos que va a tener, los horarios que va a tener. Esto nos hace entender de que tenemos eh, una opción adecuada para el paciente. Quiero agradecer, hemos terminado con esto. Si hubiera preguntas, vamos a responderles. Doc, como siempre, muchas gracias. A ver, esperaremos a ver si salen algunas preguntitas. ¿Cuándo tenemos la próxima charla, Doc? A ver, voy a revisar. El 28. Aquí está. El Brad Menezes pregunta si hay alguna guía o libro base para la sonoterapia. Y sí, existen Ah, tres. hay un documento que se llama la Declaración de Madrid, y en realidad esa es la base para ejercer la ozonoterapia. Como todas las especialidades, deberíamos considerar la ozonoterapia como una especialidad más, ya que estamos hablando de administrar sustancias al organismo que van a tener seguridad de lo que hacemos, pero que tenemos que entender el ozono, por la amplitud que va a actuar, es bueno para muchas cosas, pero para otras no tiene mayor razón de ser. Entonces, la medicina es tan amplia que deberíamos ir eh, en el conocimiento médico, aprender el porqué del ozono, y la Declaración de Madrid, que es la que nos da parámetros de cómo usar el ozono.
La doctora Rocío Cardoso, ¿cómo sé qué cantidad de ozono es la adecuada, correcta, por ejemplo, en una infiltración de rodilla? Es muy complicado que les pueda decir tantos ml que puedan aplicar directamente en una rodilla. Interviene el volumen, interviene la resistencia del paciente para el dolor, interviene el proceso de fondo que ha llevado a esto. Y les pongo un ejemplo. Si tenemos una osteoartrosis por un reumatismo, la concentración es distinta que si es por una osteoartritis primaria. Eh, los rangos van desde 40 hasta 80 microgramos por ml. Los montos realmente va a decidir el volumen de la rodilla del paciente. Hay pacientes en los cuales empezamos con muy poco y esto es debido al dolor que el paciente tiene. No olvidemos, una infiltración significa tocar terminaciones nerviosas en la piel y que va a producir dolor. Hay algunos tips que se deben de observar, como ah, tener cuidado en la sepsia, antisepsia. Hay algunas formas con crioterapia que se puede disminuir el dolor. Eh, Hay todo un protocolo, pero lo que puedo responder a la pregunta en sí mismo es, los rangos van desde 40 a 80 microgramos por ml, pero la cantidad depende del paciente. La doctora Cecilia, bueno, le da las buenas noches. En caso de un paciente con artrosis, ¿se puede combinar corticoides con ozonoterapia? Bien. Miren, yo soy enemigo del corticoide. Yo No, también. no uso corticoide. Es más, eh, prefiero ni hablar ni a favor ni en contra. No uso, directamente no uso. Eh, yo entiendo lo siguiente, voy a dar algún ejemplo. Si tengo un paciente ah, que viene con una osteoartrosis, tengo que conocer a mi paciente. ¿Qué le está produciendo esa osteoartrosis? Hay pacientes que vienen osteoartrosis por diabetes. Hay pacientes que vienen osteoartrosis por excesiva cantidad de metabolismo proteico, es decir, el tipo de alimentación errado que puedan tener. Hay osteoartrosis que vienen por procesos inmunológicos, autoinmunológicos. Ahora, toda enfermedad autoinmune, toda enfermedad inflamatoria en la cual se usa corticoide, el efecto lo vamos a tener 15 a 20 días, belleza. A la tercera semana el efecto se agota y la segunda dosis corticoide le va a durar la mitad de la que duró el primero. En la tercera dosis al paciente le hemos complicado el metabolismo del azúcar, le hemos complicado mediadores químicos, le hemos complicado el metabolismo de leptina, grelina, le hemos complicado eje hipotalámico y que hemos conseguido 40 días de alivio. No ayuda en nada. Deberíamos nosotros llevarlo al paciente por el otro lado, es decir, mejorar la alimentación, estilo de vida y ozonoterapia. Hay, hay un centro en el cual, bueno, yo conozco dos centros, en los cuales el paciente que ha entrado en silla de ruedas y ha salido caminando, ellos no usan ozonoterapia, pero sí usan la alimentación como un arma de estilo de vida, es decir, ellos basan la medicación que se le va a dar al paciente. Primero, no es magia. Segundo, es corregir los defectos metabólicos por lo que el paciente ha hecho durante 2 años de su vida. Eh, en esto no tiene que ver el asunto de, ah, digamos, eh, los hábitos sociales que pueda tener. Tiene que ver la calidad de alimento que tiene. Hay pacientes que tienen 4 o 5 comidas al día. Yo siempre digo lo siguiente. En Santa Cruz tenemos, eh, mucho se ve aquí en la ciudad, que la gente tiene el hábito de comer a las 9 10 de la noche un cuarto de pollo con su Coca-Cola. Es decir, el cuarto de pollo viene acompañado de papas fritas y arroz y ellos acompañan con su Coca-Cola. 9 de la noche. 10 de la noche están sentados mirando tele, 11 y media, 12 de la noche están durmiendo. Ok. Y uno dice, ¿y por qué tiene que ver eso? Ni siquiera hablamos de grandes cantidades de ingesta de carne, sino hablamos de hidratos de carbono refinados y estos van a producir la presencia de triglicéridos y colesterol alto
van a producir con el tiempo diabetes y van a producir la degeneración metabólica de todos los órganos, todos, sin excepción. Riñón, hígado, van a interferir en la visión, van a interferir en las articulaciones. El paciente va a tener aumento de peso, va a tener colesterol alto, triglicéridos altos, problemas cardiovasculares. O sea, es un hábito tan simple que va a producir tanto daño. Queremos revertir, tenemos que ir a atacar eso, más que atacar más que buscar medidas que puedan ayudarnos dramáticamente. Cuando uno hace infiltración, normalmente el corticoide empieza a quitar la inflamación. A las 48 horas el paciente está pudiendo caminar, está pudiendo hacer toda su actividad. Pero no hemos solucionado el problema. El problema de fondo sigue. Y eso es lo que tenemos que ver. El problema de fondo tiene que ser analizado por nosotros para corregirlo. Y el éxito para el paciente es que yo le indique lo que está mal para que él tome la decisión y cambie. Una vez que él empieza a tener la corrección de sus hábitos, él va a tomar confianza porque va a notar los efectos. La palabra, doctor. Adelante, doctor. Mi primera pregunta es, el doctor Bilbao, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en qué lugar? ¿Está en Santa Cruz? ¿O dónde En radica él Santa como Cruz. para poder tener una entrevista personal, por ejemplo, con él? Vivo en Santa Cruz, ejerzo en Santa Cruz de la Sierra. Ya, mi segunda pregunta, doctor. Aquí en La Paz hay muchos lugares donde ofrecen la ozonoterapia, ¿no? Y ofrecen, hay lugares donde especialmente existe la cámara hiperbárica, inclusive hacen como una especie de adición al tratamiento y ponen intraarticular en la rodilla, pero son apenas 5, en una jeringa de 10, 5 milímetros de ozono. Quisiera preguntar, ¿eso sirve, doctor? No, es insuficiente. Los voy a llevar a las imágenes que tuvimos al inicio. En las primeras imágenes había una articulación con unos mamelones rojos. Sí, Ya, claro, esa es lo la realidad mencionas. de la artrosis, así está. 5 ml es chiste para eso, no hace nada, no hace nada. También hemos hablado que el ozono va a restaurar la parte de la articulación que no se dañó, que no cruzó los límites críticos. ¿Ya? Ahora, 5 ml es solamente por decir que le hicieron algo que le pincharon, no ayuda en nada. No va a tener ningún efecto porque el efecto que usted va a sentir para tener mejoría tiene que pasar la cuarta sesión. Cuarta a quinta sesión, recién el paciente dice, sí, me duele. Y una vez que consigue el paciente calmar el dolor, tener mejoría, tener mayor movilización, el paciente no deja su terapia. Es más, llega el periodo de las 20 sesiones y uno le dice, ok, ahora vamos a empezar a espaciar y de ahí vamos a llegar a un momento en que vamos a suspender y le recomiendo cada año hagamos un ciclo corto de ozonoterapia. El paciente acepta de muy buen grado y con confianza porque ya sabe que su articulación ha sido restaurada en un porcentaje, no al 100%, en un porcentaje que se puede hacer. Ahora, la cámara hiperbárica, ¿qué es? Es la hiperoxigenación. Claro. En La Paz es ayuda, porque la concentración de oxígeno en el ambiente, mientras aquí que yo tengo el 28% de concentración de forma natural de oxígeno, en La Paz es menos. Y probablemente necesito, yo siempre digo que los glóbulos rojos son como camioncitos. La poliglobulia es tener más camioncitos para llevar más cantidad de oxígeno a la economía corporal. Si yo le añado a la carga doble a cada camioncito, voy a producir mejor oxigenación y el paciente va a sentirse mejor en todos los aspectos, es decir, neurológico, cardiovascular, hepático, pero tampoco resuelve el proceso inflamatorio de la articulación. Bien, doctor, muchas gracias. Me ha gustado mucho su disertación, realmente muy Así, beneficiosa, me gustó. Y cualquier cosa yo a sus voy a órdenes. hacerle algunas consultas Perfecto, a sus posteriormente. órdenes.
Muchas gracias, doctor. Muy buena la disertación. Gracias. A usted las gracias, Doc. Doc, ¿ya no hay más preguntas? No. Bueno, como siempre, si aparece algo más, ya le estaré Con comentando. gusto, doctor. Nos veremos ¿Ya? en un mes. Y nos vemos el próximo mes, Doc. Muchas Con gracias a todos gusto. por la presencia Gracias. y hasta luego. Gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Igual, Doc, Gracias, gracias. doctor. Excelente ponencia. Aprendemos mucho siempre. Gracias. Gracias a ustedes por tener la paciencia de escuchar. Que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego, Doc.